Capítulo 9. Aunque Gregor no podía conocer ninguna noticia directamente, siempre estaba a la escucha de lo que sucedía en las habitaciones contiguas, y en cuanto oía voces, corría hacia la parte correspondiente y se pegaba a ella con todo su cuerpo. Sobre todo al principio, no había conversación que no se refiriese a él de alguna forma, aunque fuese solo en secreto. Durante 2 días, en todas las comidas, se oyeron discusiones sobre cómo había que comportarse ahora, pero también entre las comidas se hablaba del mismo tema, pues siempre había al menos 2 miembros de la familia en la vivienda, porque nadie quería quedarse solo en casa y en ningún caso se quería dejar el piso completamente vacío. Ya el primer día la sirvienta no estaba muy claro qué y cuánto era lo que sabía de lo sucedido. Le pidió de rodillas a la madre que la despidiese de inmediato y al marcharse un cuarto de hora más tarde agradeció el despido entre lágrimas como si fuera el mayor bien que se le hubiese hecho allí y, sin que nadie se lo pidiera, hizo un terrible juramento de no contarle a nadie ni lo más mínimo. La hermana tuvo que ayudar a cocinar a la madre, aunque en realidad eso no le daba mucho trabajo porque no comían casi nada. Gregor oía cómo se animaban entre ellos continuamente para comer, y la respuesta siempre era, gracias, ya he comido bastante, o algo similar. Tampoco se bebía casi nada. Con frecuencia la hermana le preguntaba al padre si quería cerveza, ofreciéndose gustosa para ir a buscarla. Y cuando el padre callaba, ella, para eliminar cualquier objeción, decía que también podía mandar a la portera. Pero entonces el padre soltaba un rotundo no, y no se hablaba más del asunto. Ya durante el primer día, el padre planteó a la madre y a la hermana la situación económica de la familia y sus perspectivas futuras. De vez en cuando se levantaba de la mesa y su pequeña caja de caudales Wellstein, que había salvado de la quiebra de su empresa, producida 5 años antes, acababa. Ya durante el primer día, el padre planteó a la madre y a la hermana la situación económica de la familia y sus perspectivas futuras. De vez en cuando se levantaba de la mesa y de su pequeña caja de caudales Werstein, que había salvado de la quiebra de su empresa, producida 5 años antes, sacaba algún comprobante o algún libro de notas. Se oía cómo desbloqueaba el complicado cerrojo y lo volvía a bloquear cuando había sacado lo que buscaba. En parte, estas explicaciones del padre fueron las primeras noticias agradables que oyó Gregor desde su encierro. Él creía que al padre no le había quedado ni lo más mínimo de su antiguo negocio. Al menos el padre nunca le había dicho lo contrario, y Gregor tampoco le había preguntado nunca al respecto. Por aquel entonces, la preocupación de Gregor solo había consistido en hacer todo lo necesario para que la familia olvidase lo más rápidamente posible el revés en los negocios que había hundido a todos en una completa desesperación. Por eso, entonces empezó a trabajar con especial ahínco y casi de la noche a la mañana pasó de dependiente auxiliar a viajante, que naturalmente tenía posibilidades mayores de ganar dinero y sus éxitos en el trabajo se convertían de inmediato en dinero contante en forma de comisión que él podía poner sobre la mesa de su casa para asombro y felicidad de la familia. Habían sido días felices que después nunca volvieron a repetirse, al menos no con aquel esplendor, pese a que Gregor ganó más tarde tanto dinero que era capaz, y lo hacía, de sufragar el gasto de toda la familia. El caso es que tanto la familia como Gregor se habían acostumbrado. El dinero se aceptaba con agradecimiento. Él lo entregaba con gusto, pero ya no surgía la especial calidez de antes.
Solo la hermana había permanecido próxima a Gregor, y su plan secreto consistía en enviarla el año siguiente al conservatorio. A ella que, a diferencia de Gregor, amaba la música y tocaba el violín de modo enternecedor, sin reparar en los grandes costes que eso debía producir y que él ya sufragaría de algún modo. Muchas veces durante las breves estancias de Gregor en la ciudad, en las conversaciones con su hermana, se mencionaba la palabra conservatorio, pero siempre solo como un bonito sueño en cuya realización no se podía ni pensar. Y a los padres tampoco le gustaba oír siquiera esas menciones inocentes, pero Gregor pensaba en ello muy decidido y pretendía declararlo solemnemente en Nochebuena. Esos pensamientos tan inútiles en su actual estado le pasaban por la mente mientras se mantenía erguido, pegado a la puerta escuchando. A veces no podía seguir escuchando de puro cansancio y dejaba que la cerveza cayera golpeando la puerta. Pero a veces no podía seguir escuchando de puro cansancio y dejaba que la cabeza cayera golpeando la puerta. Pero entonces la volvía a levantar enseguida porque incluso el pequeño ruido que causaba con ello se oía al otro lado y hacía que todos se callaran. ¿Qué estará haciendo ahora? Decía al poco tiempo el padre, sin duda mirando hacia la puerta, y sólo entonces se reanudaba poco a poco la conversación interrumpida. Así se enteró Gregor con satisfacción, pues el padre solía repetirse con frecuencia en sus explicaciones, en parte porque hacía mucho que no se ocupaba de aquellos asuntos y en parte también porque la madre no todo lo entendía a la primera, de que a pesar de la gran desgracia había quedado un patrimonio, aunque muy pequeño, de los viajes de los viejos tiempos que había crecido un poco gracias a que no se había tocado los intereses. Además, el dinero que cada mes había ido llevando Gregor a casa para sí mismo solo se reservaba un par de florines. No se había consumido por completo y se había ido acumulando hasta formar un pequeño capital. Gregor, detrás de la puerta, asentía con entusiasmo, contento por esa precaución y ese ahorro inesperado. En realidad, con ese dinero sobrante habría podido reducir aún más la deuda de su padre para con su jefe y estaría mucho más próximo el día en el que se habría podido quitar ese trabajo de encima. Pero ahora, sin duda, era mejor así, como lo había organizado su padre.